Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué fortaleza, qué bendición, cuánto aliento hay cada vez que nos reunimos, domingo tras domingo, acá en la casa del Señor. Unos a otros nos podemos animar, unos a otros nos alentamos a seguir este camino, el camino en Cristo. Él nos ha dado la iglesia, nos ha dado a los hermanos como un regalo, un bien. Qué bendición que nos podamos reunir el día de hoy. A continuación tenemos la exposición de la palabra. Seguimos en la serie de la carta a los Colosenses. Hoy vamos ya a finalizar el capítulo número 2. Finalizamos los últimos versículos. Vamos a leer de inmediato Colosenses 2, los versículos del 20 al 23. Dice: si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Una vez más, Dios, te damos gracias por estar acá, orando los unos por los otros, orando, dime Dios, por nuestras cargas, por nuestras necesidades, agradeciéndote, alabándote, adorándote y aprendiendo de tu palabra. Te doy gracias, mi Dios, porque tú nos has venido guiando, nos has mostrado, Cristo, que tú eres supremo, que tú, Señor, eres superior a todo. Y esta mañana, Dios, continuamos estudiando esta carta a los Colosenses, la cual no se limita a un mensaje para ellos, sino que a través de esta carta tú nos hablas a nosotros. Te doy gracias, mi Dios. Sé tú hablando a través de tu palabra. Sé tú guiándonos a cada uno, Dios, como oidores atentos a tu palabra, reteniendo lo que tú nos quieres enseñar, reteniendo lo bueno. Te doy gracias, mi Dios, por esta oportunidad que tenemos de abrirla, de escucharla, de hablarla, de exponerla. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el momento, Pablo nos ha hablado acerca de lo que debemos creer. Una y otra vez, Pablo nos ha hablado de la supremacía de Cristo. Pero ahora empezará a hablarnos acerca de cómo debemos vivir conforme a esa gran verdad, Cristo Supremo. Pero antes de entrar a ese capítulo 3, Pablo finaliza este capítulo 2 dándonos una advertencia más. A través del recorrido que hemos hecho los últimos meses en el primer y segundo capítulo de esta carta a los Colosenses, hemos aprendido que fuimos redimidos en Cristo, que Jesús es Señor de la creación y cabeza de la iglesia, que en Cristo hemos sido reconciliados y que servirle tiene un costo, pero vale la pena. Por eso nuestra lucha no es en vano, ya que, entre otros frutos, nos ayuda a estar firmes en Cristo. Hemos aprendido también que nuestra salvación está completa en Cristo y por tanto debemos tener cuidado con los mandamientos de los hombres. Y el engaño del misticismo, el cual nos dice que a través de experiencias subjetivas nos haremos más espirituales, cuando en verdad nos aleja de Cristo. Hasta ahora Pablo nos ha llamado la atención en contra de las enseñanzas de los falsos maestros. Pero luego de este pasaje, de Colosenses 2, 20-23, Pablo nos enseñará las implicaciones y suficiencia del sacrificio de Jesucristo en la vida del creyente. Por eso este mensaje lo he titulado Cristo es suficiente. En este sentido, sabiendo esto, dividí el sermón en 3 partes. El poder de la muerte de Cristo en contraparte con los inútiles mandamientos de los hombres y la apariencia de sabiduría
que no puede vencer el pecado. Entonces, luego de exponer el engaño del misticismo, como aprendimos la semana pasada, Pablo inicia ahora en el versículo 20 diciendo, si ustedes han muerto en Cristo, si ustedes han muerto con Cristo. Hablemos del poder de la muerte de nuestro Señor, de Jesucristo. Basado en conceptos que Pablo ha venido abordando, como hemos visto en las últimas semanas, los versículos que veremos hoy constituyen un resumen de todo este argumento. Cristo es supremo. No importa cómo se llame, sea gnosticismo, sea legalismo, sea misticismo, sea ascetismo. Todo esto, como veremos también el día de hoy, no es suficiente. Cristo es superior a cualquier enseñanza. En los versículos 11 al 13, como ya vimos, él usa las figuras de la circuncisión, del bautismo, y allí se deja claro que los colosenses habían muerto en Cristo. Por tanto, este pasaje no pone en duda que los colosenses sean creyentes y que estén muertos con Cristo. Pablo no está diciendo eso. Este versículo dice o nos muestra una respuesta a esa verdad, puesto que han muerto en Cristo. La muerte en Cristo significa, a efectos jurídicos, que ya han sido justiciados. Ya hubo una sentencia, ya hubo un veredicto. ¿Dónde? En la cruz de Cristo. Cristo murió por ellos en su lugar. Y ahora el juez supremo, el juez divino, los ve no solamente libres de culpa, sino también libres de toda acusación de la ley. Romanos 7:4 dice, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La muerte nos libra entonces de toda clase de obligaciones humanas y terrenales. Alguien dijo, a nadie se le ocurriría exigir a un cadáver que cumpliese con toda una serie de rituales y ceremoniales. Gálatas 2:19 nos dice, pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Muertos a la ley. Los colosenses deben considerarse muertos también al pecado, a la ley y a toda clase de religión o doctrina humana. Y vivimos, y ser vivos, y vivir para Cristo. Han muerto al viejo hombre y han resucitado en una nueva vida. Romanos 6, del 1 al 2 también nos dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Muertos al pecado. Pablo sigue en los versículos 6, 7. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Hermanos, este pasaje nos lleva a recordar que al igual que ellos, que al igual que los colosenses, tú y yo hemos muerto para el mundo, hemos muerto para la ley y hemos muerto para el pecado. Ya no estamos bajo el dominio de ningún señorío espiritual o legal, excepto el de Cristo. Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. El haber muerto en Cristo era una realidad para la iglesia de Colosas, así como es una realidad que sigue vigente hasta el día de hoy para todo creyente. Si eres hijo de Dios, si eres creyente, si te has convertido, si has nacido de nuevo, tu viejo hombre fue sepultado y hoy tienes una nueva vida en Cristo, muerto el pecado. Ese poder, el poder de la muerte de Cristo, está por encima de cualquier poder. Por tanto, solo Cristo es nuestra autoridad. Nos regimos conforme a su santa voluntad, solo en Cristo. Y viendo este panorama, teniendo en cuenta este contexto, es que Pablo sigue
y va a arrojarnos una advertencia más, así como lo ha hecho a lo largo del pasaje. Dice, versículo 21, una frase, la cual es una advertencia de cómo los falsos maestros se conducían o exigían o pretendían exigir a los colosenses. El versículo 20 termina, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques. Dice ese versículo 21, esa frase, no manipules, no gustes, no toques. Como hemos visto, los colosenses habían muerto al pecado. Pablo lo reconoce, y a la ley también. Pero esto no es lo que nos va a decir Pablo a continuación. Esto no es lo que les dice Pablo. Pablo les dice que han muerto a los principios elementales. Usa esta frase. No usa la frase pecado, no usa la frase de la ley, sino que usa la frase principios elementales de este mundo. Como dicen también otras versiones, a los rudimentos. Ustedes han muerto a los rudimentos de este mundo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? En Colosenses 2:8, ya Pablo usó esta frase de los principios elementales. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Pablo les está hablando de las doctrinas impartidas por los falsos maestros. Estas que suenan sofisticadas, actuales, avanzadas, pero de hecho no son más que rudimentarias, no son más que básicas. Es decir, no son más que conceptos, rituales u ordenanzas banales. La Real Academia de la Lengua Española define rudimentos como conocimientos o principios básicos de algo. Es lo más sencillo, lo más simple. Pablo también les habló a los Gálatas de estos principios, llamándolos débiles e inútiles. Gálatas 4, 9, 11 dice, pero ahora que conocen a Dios, más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar de nuevo esclavizados? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Si los colosenses han muerto con Cristo, no deben temer a los poderes ocultos que gobiernan el mundo, ni someterse, ni sujetarse a las prescripciones exigidas por ellos, es decir, por los falsos maestros. Si el acta de los decretos, basada en la propia ley de Dios, ya no acusa al creyente, como dice Pablo, porque han sido cancelados en la cruz, cuánto menos debe tener repercusión sobre el creyente las reglas y las normas de una religión y doctrina humana. Es contradictorio, no tiene sentido morir al mundo en el momento de la conversión y después vivir como si siguieran vigentes los patrones, los estatutos, las leyes del mundo. Algo así como que ir a la escuela de ingeniería de la universidad, y se nos enseñe a sumar o apenas se nos enseña a multiplicar. Así como el que no sepa sumar pone en duda su habilidad para que emprenda una carrera de ingeniería o incluso para ingresar a esta carrera, pensar en esto también pone en duda a los colosenses acerca de su nueva posición en Cristo. Confiar en los métodos o en los medios del legalismo, misticismo, ascetismo, es de cuestionarse si realmente han entendido el Evangelio de Cristo. Si realmente han entendido de qué se trata la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos preguntarnos si hemos sido rescatados por Cristo
y ya no pertenecemos a este mundo, ¿cómo es que sigo la moda de este mundo? ¿Cómo es que aún me someto a los prejuicios en vez de vivir conforme al Evangelio de Cristo? ¿Cómo es que si estoy muerto para el mundo, sigo viviendo para y conforme al mundo? Ya hemos visto el tipo de normas que imponían los falsos maestros a los colosenses. Reglas acerca de la comida, de la bebida, de la fiesta, de los días, penitencias, abstinencias, visiones, culto a los ángeles. Ahora el apóstol resume todas estas reglas mediante una frase que posiblemente tenga un origen poético. Como dice el versículo 21, no manipules, no gustes, no toques. Otra versión dice no uses, no comas, ni toques. Es llamativo que el ataque de los falsos maestros no estaba basado en una mundanalidad, enfocada en la carne y sus apetitos, sino que se disfraza. Es más bien una falsa espiritualidad, disfrazada en medio del legalismo y el misticismo y el ascetismo. El pastor Martín ya nos enseñó al respecto. El legalismo propone una serie de prohibiciones a través de las cuales pretendemos falsamente conseguir la santidad. Y esto se ve en la frase usada por el apóstol Pablo. No se puede manipular con las manos o manosear. No toques, no manipules. Eran la exigencia de los falsos maestros a los colosenses. También les decían que no podían ni siquiera gustar o saborear con los labios. No gustes. Y agrega, no toques. No podían tampoco tocar, aún siquiera con el contacto más leve. Sin duda alguna, todas estas provisiones encuentran un origen en las leyes higiénicas y ceremoniales del Antiguo Testamento. Pero estas, los falsos maestros, como también pasó con los fariseos en tiempos de Cristo, han añadido sus propias tradiciones y extensiones humanas. Lo llevaron a un extremo. Y es acá donde entra en juego el concepto del ascetismo, palabra que se ha venido mencionando sobre todo el domingo pasado. ¿Qué es el ascetismo? El diccionario de la Real Academia Española lo define a los ascetas como una persona que intenta alcanzar la perfección espiritual renunciando al placer físico, a las necesidades materiales y a la vida humana. Otra definición dice que el asceta es la persona que manifiesta una vida de privaciones y negación de sí mismo y sus deseos lícitos para vivir en la opresión o limitación impuesta por él mismo o por normas que otros que limitan su vida gozosa y libre. No manipules, no gustes, no toques. Los herejes colosenses, además de practicar el legalismo y el misticismo, procuraban alcanzar la justicia mediante la negación de sí mismos. El ascetismo defiende la pobreza como un medio para alcanzar la espiritualidad. Y esto es un error. No olvidemos que siervos de Dios, por ejemplo, del Antiguo Testamento, Abraham, Job, Salomón, eran ricos. Y en el Nuevo Testamento, Bernabé, Filemón, o como estamos estudiando los domingos, el problema no son las riquezas, sino el amor a la riqueza, como dice Pablo en 1 Timoteo 6:10. Leyendo en un comentario es interesante que, por ejemplo, se dice que Antonio, padre del monaquismo cristiano, nunca cambió su túnica ni lavó sus pies. O por ejemplo, Simeón Estilita, que vivió en los años 400 después de Cristo, pasó los últimos 36 años de su vida encima de un pedestal de 15 metros de altura. Él pensó que la manera para alcanzar la espiritualidad era maltratando su cuerpo. Incluso Martín Lutero, antes de conocer la verdad acerca de la justificación por fe,
casi muere por practicar el ascetismo. El ascetismo puede lograr que una persona se vea espiritual porque ofrece la apariencia de humildad y de pobreza, pero en realidad solo sirve para complacer la carne. Alexander Maclaren, predicador escocés del siglo XIX, escribió: cualquier forma de ascetismo tiene que ver más con las preferencias de los hombres que con la negación a sí mismo. Estarían más dispuestos a clavar garfios en sus espaldas y a practicar el balanceo puja del hinduismo antes de renunciar a sus pecados y rendir sus voluntades. Solo exige una cosa que puede sujetar con un collar el cuello del animal que existe en nuestro interior, y ese es el poder de Cristo en nosotros. Solo hay una cosa, solo hay un medio, solo es el poder de Cristo en nosotros. Mateo 6, 16, 18, Cristo también habla y dice: cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo, dice Jesús, que han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El ascetismo no lleva solo a practicarlo, sino también a querer demostrarlo, a querer reflejar una falsa humildad para alcanzar la espiritualidad, la piedad y la santidad. En mi familia nunca se habló, nunca estuvo en medio de la conversación Dios ni su palabra. Era ajeno a nosotros. Al yo llegar a la iglesia a los 15 años, muchas palabras, muchos conceptos retumbaban en mi cabeza. Y una de ellas que aún recuerdo era la santidad. El hecho de que somos santos. ¿Cómo es posible? Hasta ese momento yo solo relacionaba la santidad, el ser santo, con figuras de yeso, personas que habían muerto y que vivían de una manera inalcanzable para el hombre común. ¿Cómo es posible que nosotros en Cristo éramos santos? Sin embargo, en la iglesia se enseñaba, si bien es cierto que éramos santos, ellos ponían el asunto de la santidad en que esa santidad, esa santificación de la que ellos hablaban, no era producto de la obra del Espíritu Santo por la obra redentora de Cristo, sino que era producto de nuestro esfuerzo. Y nosotros teníamos que esforzarnos para ser santos. Y principalmente se hablaba no de hacer algo, sino de no hacer. Santidad igual abstinencia. Conociéndome, no podía entender cómo otros jóvenes que afirmaban ser santos era santo, porque yo no lo podía lograr abstenerme de todo lo que ellos decían. O hasta el punto de hablar de que, por ejemplo, una corbata o el uso de una falda te hacía más santo. Con el tiempo me di cuenta que eso no era más que declaraciones vacías, que en realidad en su vida, que no eran realidad en sus vidas, y que por supuesto con los años no permanecieron, ni mucho menos darían fruto. Solo era apariencia. Unos a otros se engañaban. No era más que una falsa santidad, que en realidad era legalismo, misticismo, ascetismo. Qué bueno fue para mí entender que, aunque vivimos en un proceso de santificación, por la obra de Cristo somos santos. No es por nuestros medios, no es por nuestros méritos, no es por nuestras acciones, por nuestras obras, sino por lo que Cristo ya hizo. No hay esfuerzo que valga, no hay abstinencia que valga. Y esta es nuestra nueva identidad en Cristo, por lo que Él ha hecho, no por los actos inútiles, como dice Pablo, que nosotros pretendemos hacer o pretendamos hacer. Es por Cristo. Si los colosenses comprenden su nueva identidad en Cristo, reconocerán que las enseñanzas de los falsos maestros carecen de sentido y de valor. Así como Dios, a través de su evangelio, un día nos abrió nuestros ojos y podemos ver en realidad
su santidad y que se trata de Él. Ningún sistema de reglas o rituales puede producir verdadera santidad en quienes ya han muerto al mundo y han sido liberados tanto del legalismo religioso como de los poderes espirituales que lo dominan. Si ya estamos en Cristo, hermanos, si ya estamos en Cristo, ¿qué sentido tiene seguir un precepto que supuestamente nos promete llevarnos a estar con Cristo? Si ya estamos en Cristo. Vivir de esta manera es negar nuestra verdadera posición en Jesucristo. Vivir de esta manera es volver a la antigua posición mundana, sujeta al control del pecado. Mediante la unión con Cristo, los redimidos fuimos hallados y librados de las normas humanas, cuyo propósito es promover simplemente una falsa espiritualidad. Por supuesto, dentro del cristianismo, en la vida cristiana, existen normas y preceptos. Y precisamente Pablo va a hablar de ellas a partir del capítulo 3 de los Colosenses. Pero se trata del yugo ligero de nuestro Señor y no del opresor legalismo. Frutos de la vida del cristiano, no obligaciones para ser cristianos. Frutos de la vida de los hijos de Dios, no obligaciones para ser aceptados como hijos de Dios. Se trata de una moral y ética que viene como resultado de una vida resucitada en Cristo, de una nueva vida en Él, no de una falsa espiritualidad forzada a mostrarse a través de ritos y prohibiciones de hombres. Se trata del fruto de la salvación concedida por Dios por gracia, no de un medio por el cual intentamos congraciarnos con Él. Por eso Pablo continúa en los versículos 22 y 23. Dice el versículo 22, todos estos preceptos, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Toda imposición de mandamientos y reglas humanas es absurda por varias razones. Pablo ya explicó que si hemos muerto con Cristo, también hemos muerto a este tipo de preceptos. Ahora, añade otra razón. Estas normas no tienen poder para apartar al ser humano de la verdadera impureza ni para llevarlo a la santidad real. Primero, Pablo nos señala que la obsesión de los falsos maestros con una pureza externa aparente no refleja a Cristo, sino simples pensamientos humanos basados en preceptos y enseñanzas de hombres que pasarán, que dejarán de ser, que cambiarán. Al no haber sido enviados por Dios, sus enseñanzas no eran más que estatutos humanos, sin ninguna autoridad divina. Esto recuerda las palabras de Cristo a los fariseos en Marcos 7, 6, 7. Jesús les respondió, bien profetizó Isaías, y ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como preceptos de hombres, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. En segundo lugar, Pablo dice que las cosas prohibidas por los falsos maestros tienen una existencia solamente provisional. Como les decía, que pasarán, que no permanecen. Donald Carson, teólogo, lo explica así. Pertenecen a este mundo mientras el creyente pertenece a la eternidad. Qué absurdo, pues, sujetarse a ordenanzas materiales que no tienen una entidad duradera. Todas las cosas, comida y bebida, etcétera, prohibidas por los rituales o por los ritualistas, están destinadas a la corrupción. Pertenecen esencialmente al orden corruptible de este mundo y por tanto no pueden sujetar al creyente. Es lícito, por supuesto, rechazar ciertas comidas y bebidas por el daño que pueden causar a nuestro cuerpo, pero no por temor a que puedan dañar el alma o condicionar nuestra relación o incluso salvación.
nuestra relación con Dios, nuestra santidad. Mateo 15, 17, 20 dice, ¿no entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. La santidad tiene que ver con la limpieza, con la transformación del corazón, la purificación como obra del Espíritu Santo, no como una lista de prohibiciones de cosas externas cuya existencia es momentánea. Hoy en día están, mañana serán otras. Pablo sigue en el versículo 23, Colosenses 2. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría. Tienen la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. En tercer lugar, Pablo señala la total ineficacia de las normas de los falsos maestros para obtener el resultado que ellos deseaban. Pretenden solucionar el problema de la carnalidad cuando en realidad lo hace más grande. En una oportunidad yo intenté quitarle una etiqueta a un termo que había comprado y lo hice con una esponja de aluminio, de metal. Fue peor el resultado. Todavía el termo tiene toda esa raya. Lo dañé. Pretender solucionar el problema de esa manera no nos hará más que hacer el problema más grande. Por tanto, la principal razón por la que los colosenses no debían someterse a las normas de los falsos maestros es que éstas son inútiles, no sirven para nada, no apartan del mal, ni mucho menos santifican a quienes las practican. Es mucho más fácil darle un valor espiritual a lo que vemos, y eso los legalistas lo saben muy bien. Si dejamos de comer ciertas comidas, si guardamos un día o practicamos ciertos ritos, todo esto se nota de inmediato. Pero en cambio, qué complicado es identificar, qué difícil es discernir en una persona la justicia, la paz, el gozo, como Pablo lo dice en Romanos. Estos valores sí constituyen la esencia del reino de Dios. Pablo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué difícil es identificar estas tres virtudes en las personas. La religión humana la religión humana solo se trata de apariencias. Incluso muchas veces, aunque evite lucir como religiosa, tratando de lucir en la onda, lo que está de moda, lo actual, con las tendencias, con el mundo, solo se trata de apariencias. Es banal. Imagínate tener un carro todo chocado, pero que tú te preocupes en encerar, en hacerlo brillar, colocarle la cera. ¿Cuándo ese carro va a lucir bien? Si no arreglas el choque, si no lo pintas de nuevo, nunca va a lucir bien. Va a ser un carro chocado. Tan inútil como es esa persona pensar que el carro va a lucir bien. Es de la persona que cree que a través de la religión humana, a través del ascetismo, a través de la negación extrema de sí mismo, va a alcanzar la salvación, la santidad o mejorar su relación con el Señor. Es inútil. No es suficiente. Los falsos maestros aparentan tener sabiduría espiritual, muchas veces engañando a través de estas falsas doctrinas como el misticismo o sistemas como el legalismo, pero en realidad no la tienen.
Esta frase que usa Pablo, religión humana, significa culto de voluntad o culto autoimpuesto, a mi manera. Una religión como yo quiero, a la carta, como dicen, como yo quiero que se haga. Se refiere al culto elegido por uno mismo. El hombre decide cómo adorar a su Señor a través de cultos o ritos que uno mismo se ha impuesto. Una religión inventada por el hombre. Es decir, es aquella espiritualidad creada por el mismo hombre y no por Dios. Luego del pecado de Adán y Eva, el hombre ha inventado crear su propia religión o manera de ser aceptado por Dios. En su orgullo, en su soberbia, en su pecado, una y otra vez, el hombre ha creado normas, es especialista en esto, y ceremonias para luego creer que Dios debe complacerse en ellas. En el caso de Colosas, esta religión humana no solo incluía lo que vimos el domingo pasado acerca de la posición de Cristo como un mediador más, acerca del culto de los ángeles, sino que también incluía una larga lista de observancias, rituales, obligaciones religiosas y prohibiciones legalistas, las cuales solo reflejan, como continúa Pablo, humillación de sí mismo y un severo trato con el cuerpo. Como también compartió el pastor Daniel el domingo pasado, esta humildad no era más que una falsa humildad, promovida por la práctica de la humillación ascética y externa impuesta por los falsos maestros, viviendo una vida de austeridad y renunciando a todos los placeres materiales. Estos se jactaban de una falsa santidad. No es más que soberbia al pretender al pretender decidir cómo llegamos nosotros a Cristo. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el camino? Nosotros lo decidimos, menospreciando la obra suficiente de Cristo en la cruz. Y esto es una abominación para Dios. Proverbios 26:12 dice, ¿has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. Apariencia de sabiduría. Aunque no sabemos hasta dónde llegaba ese severo trato del cuerpo, podemos deducir que incluía el ayuno practicado con frecuencia y la abstinencia de comidas y bebidas. Es posible que los falsos maestros, al tener una mezcla de judaísmo y helenismo, aceptaran la dicotomía según la cual el cuerpo y lo material es malo y el espíritu es bueno. Hay una división entre el cuerpo y el espíritu. Pablo termina la idea de este pasaje diciendo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Mortificar el cuerpo ayuda muy poco a curar las enfermedades del alma. Intentar dominar el pecado por medio de métodos físicos y externos es desconocer el profundo alcance y el carácter total de nuestra miseria humana. Es tratar los síntomas, pero no la verdadera enfermedad. Es simplemente sobar la muela cuando en realidad debe ser sacada de raíz. Es cavar un hueco. Entre más cavamos, más grande se hace. Cuanto más intentamos controlar los apetitos de la carne por medio de reglas y normas, nos damos cuenta de que más grande se hace el control de ellos sobre nosotros. Filipenses 3:9, como leía el hermano Cristian al principio, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, no poniendo la confianza en la carne y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. No mi justicia, su justicia.
El pastor Daniel decía la semana pasada, si Cristo no es suficiente para ti, nada más lo será. Pero si es suficiente, si Cristo es suficiente, nada más necesitarás. Para concluir, hermanos, los principios banales de este mundo, temporales, elementales, o la religión humana, o la aparente sabiduría, o el ascetismo, no sirven para la salvación, no sirven para la santificación. Cualquier forma de expresión espiritual que no esté en plena concordancia con la Biblia, con la palabra de Dios, es una falsedad espiritual que solo glorifica al hombre mismo y glorifica a la carne. No la puede vencer. Los colosenses no debían dejarse engañar por la falsa piedad de los herejes, quienes enseñaban un camino de observancia de religiones externas, humanas, legalismo con apariencia de espiritualidad, pero que no conducían a la santidad, esa santidad que Dios desea en el creyente. La plenitud que necesitamos solo se halla en Cristo. Por eso, hermanos, es necesario que permanezcamos en Él. Es necesario que permanezcamos en su palabra, viviendo conforme al poder de su muerte y nosotros, los escogidos, sus santos, sus hijos, su pueblo, su iglesia. El ascetismo o simplemente abstenerse de algo no es el camino de la santidad. La religión que agrada a Dios tiene que ver con el corazón, no con normas y apariencias externas. Si hoy en día nos abstenemos de algo, sencillamente es por lo que Cristo ya hizo en nosotros, no para lograr algo, sino por lo que Él ya hizo en nosotros. Nos negamos a nosotros mismos, no para lograr ser aceptados, sino por el hecho de ser aceptados a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Hoy en día tú y yo hemos muerto y nos negamos a nosotros mismos. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un pasaje que hemos escuchado muchas veces, pero a la par también escuchamos que todos los caminos conducen a Dios. Y es un error. Debemos preguntarnos, ¿cuál de las dos frases es la correcta? ¿Todos los caminos conducen a Dios o solo Cristo es el camino? Nosotros confiamos en su palabra. Nosotros creemos que solo Cristo es el camino al Padre. No hay otro camino, no hay otra norma, no hay otro precepto, no hay otra manera. Solo Cristo, solo a través de Cristo. Él es suficiente. Solo Cristo es el camino correcto. Solo en Él hallamos perdón, salvación, vida eterna. Solo en Él somos redimidos, perdonados, santificados. Solo en Él hemos sido limpiados. Por eso la invitación una y otra vez será, ven a Cristo. Ven a Cristo. Él es suficiente. Nuestra plenitud solo se halla en Él. No debemos dejarnos intimidar por ideas humanas falsas, ni por reglas, ritos, prácticas externas, incluso que son extremas que pueden llevar a la muerte. No importa si se llama legalismo, misticismo o ascetismo. Lo importante es mantenernos firmes en Cristo. Firmes en Cristo, la roca, porque solo en Él estamos completos. Cristo es suficiente. Oremos. Amado Padre, te doy gracias. Gracias, mi Dios, porque a través de tu palabra tú nos has guiado, tú nos has llevado a esta gran verdad. Cristo es supremo, Cristo es suficiente, en Él estamos completos. Solo en ti, Señor, hay salvación, solo en ti podemos ser santos, solo en ti, Señor, hay descanso y seguridad. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. ¿Qué sería de nuestras vidas sin tu palabra, Señor? Pero es a través de ella donde nuestros corazones pueden ser
confortados, pueden ser aliviados, podemos ser exhortados, confrontados también, podemos ser transformados a tu imagen. Te doy gracias, Padre, porque no hay otro medio, porque no hay otro camino, porque no hay otra manera de llegar a ti, de agradarte, más el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz. Por ese sacrificio de manera inmerecida, solo por tu misericordia, por gracia, hoy, mi Dios, podemos reunirnos, hoy podemos abrir tu palabra, hoy podemos alabarte, hoy podemos adorarte, podemos vivir en libertad, muertos al pecado, podemos gozar de una vida eterna en ti, no por nuestros medios, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por ti, por lo que tú hiciste, Jesús, por tu sacrificio. Te doy gracias, Padre, porque eso para nosotros es suficiente, para el creyente es suficiente. No necesitamos quitar ni agregar. Es suficiente tu sacrificio, Jesús. Eres el autor y consumador de la fe. Eres el Señor de la salvación. La salvación te pertenece a ti. Eres el principio y fin de la salvación, Señor. No depende de nosotros, sino de ti. Que todo lo que hagamos, mi Dios, ahora, al entender esta verdad, sea para agradecerte, sea como frutos de alabanza, no con un temor o una condición para ser aceptado, Señor. Te doy gracias, mi Dios, porque no lo merecíamos. No lo merecíamos, Señor. Pero tú nos has escogido, nos has llamado y has muerto para que vivamos conforme a esas grandes verdades. Te doy gracias, mi Dios, por tu palabra. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.